Vale. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Joaquín Romero Postiguillo. Veo que se acaba de conectar Iván Soya, ya le iba a excusar. Bueno, damos comienzo a una de las muchas jornadas que vamos a organizar el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y en colaboración, las dos demarcaciones, tanto la demarcación de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y en este caso ha sido en colaboración con ANEFOP, la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado. Tenemos hoy como ponente a Pablo Gómez Escribano, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y que es el director de la zona centro y de Canarias de ANEFOP. Bueno, el tema que vamos a empezar hoy, bueno, en primer lugar, excusar al decano de la demarcación de Las Palmas, Julio Rodríguez, que iba a realizar la presentación de esta jornada, pues sencillamente porque tiene clase en la universidad y no puede dejarla. Y también al decano de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, a Emilio Grande, pues porque creo que está en una reunión, ¿verdad, Iván? Sí, Emilio no podía asistir y bueno, me ha pedido que le excusemos. Él tenía inicialmente previsto poder hacer la presentación, pero bueno, al final se le ha complicado la agenda, tenía una reunión con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y no podía asistir. Bueno, pues vamos a empezar hoy a hablar sobre el hormigón como material. Esta va a ser como he dicho antes, una de las múltiples charlas que vamos a hacer. Sí me gustaría trasladar pues un mensaje de tranquilidad a los asistentes, que nadie se ponga nervioso, porque, bueno, en teoría y en verdad, mañana entra en vigor el nuevo Código Estructural. Pero eso no quiere decir que ya todo se vaya a hacer de acuerdo con el Código Estructural. Normalmente, cuando empezamos a leer una reglamentación, nos vamos directamente a los artículos, que es lo que más nos interesa, y nos olvidamos de lo realmente, o de algo que es muy importante, como es el articulado del Real Decreto. Y el articulado del Real Decreto, pues por ejemplo, nos ponemos en la disposición transitoria única, aplicación a proyectos y obras, y leo textualmente. Dice, lo dispuesto en este Real Decreto no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio en el ámbito de las administraciones públicas o encargo, en otros casos, se hubiese efectuado con anterioridad a su entrada en vigor. Es decir, si se han pedido antes, seguimos con la EHE 08 o con la instrucción de hormigón, de acero estructural. Dice, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que éstas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni de 3 años para las de ingeniería civil desde dicha entrada en vigor, es decir, desde mañana, salvo que por el correspondiente órgano competente o en su caso por el promotor se acordase acomodar el proyecto al contenido del código estructural. Es decir, vamos a seguir con la instrucción EHE, en este caso con el hormigón, y también con la instrucción de acero estructurado. ¿De acuerdo? También luego pues, está la disposición final cuarta que dice entrada en vigor, que entrará a los 3 meses de su publicación, se publicó en el 10 de agosto, con lo cual mañana ya entra en vigor, pero lo digo con esos matices, que nadie se ponga nervioso, que ya no todo es, que sigue en vigor, sigue en activo la EHE 08, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Iván. No, en principio no, nada más darle las gracias a Pablo por que ya lo has hecho tú y nada. Y por mí comenzamos cuando queráis. De acuerdo, pues cuando quieras, Pablo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros dos y muchas gracias a todos los asistentes. Ya me ha presentado Joaquín. Bueno, mi nombre es Pablo Gómez Escribano, soy compañero vuestro, ingeniero de caminos. Y he dividido esta presentación en 3 grandes bloques. Un primer bloque que es una introducción sobre temas generales del código. Bueno, enfocado en todo momento a lo que es el hormigón, ¿no? Ya hablaremos, ya os comentaré el alcance del código estructural, que es bastante amplio, pero nos vamos a centrar en el hormigón y en el hormigón como material. No vamos a hablar en ningún caso ni de cálculo ni de nada parecido. Un segundo bloque que será entrada en vigor, que Joaquín ahora nos ha dado algunos apuntes, y tipificación. Y un tercer bloque sobre control y documentación. Entonces, respecto a la introducción, no podemos hablar del código estructural enfocado en el hormigón sin hablar del Real Decreto 163/2019, del que ya hace unos meses
también por este mismo medio os estuve hablando, ¿no? Que es un Real Decreto para el sector del hormigón fundamental, ¿no? Está suponiendo un cambio bastante importante en nuestro sector. Creemos que está consiguiendo pues, profesionalizar el sector y darle un valor que en algunos casos pues, a lo mejor no estaba teniendo, ¿no? Entonces, este Real Decreto 163 es el que aprueba la instrucción técnica para el control de producción de los hormigones fabricados en central. Complementario a este Real Decreto 163, os tengo que hablar de una guía que sacó el Ministerio de Industria desarrollando este Real Decreto el 30 de agosto. Y bueno, es una guía que aunque sea una guía, al haberlo sacado la misma administración legisladora, pues bueno, al final entendemos que tiene un peso bastante importante, ¿no? Es una guía que en teoría no sería de obligado cumplimiento, pero el sector lo está considerando como tal, ¿no? Y aquí, en esta guía, pues desarrolla algunos temas que no están muy suficientemente explicados en lo que es el Real Decreto. Y luego, por último, pues el Código Estructural, el Real Decreto 470/2021 de 29 de junio, que es el Código Estructural, ¿no? Aquí, en esta diapositiva, vemos pues ahora mismo cuál es la normativa fundamental que regula la fabricación, el hormigón en las obras, ¿no? En nuestra página web tenemos muchas publicaciones, en concreto este flyer explicativo sobre lo que implica el Real Decreto 163. Aquellos que no lo conozcan, os animo a que lo descarguéis. Yo creo que es interesante. Ahora, de todas maneras, daré alguna pincelada más sobre en qué consiste este Real Decreto, porque creo que es importante. El Real Decreto, la instrucción, la EH08 y el Código Estructural, las tres están unidas mencionan, en todas ellas se habla en el Real Decreto 163 se comenta, se dice en el propio articulado del Real Decreto, que cualquier referencia realizada en otro Real Decreto a la instrucción anterior al RD 163 es como si se estuviera hablando de este Real Decreto 163. En el EH08, cuando se hablaba del control de producción, hacía mención a la anterior instrucción de control de producción. Y por último, ya en el Código Estructural se habla claramente del Real Decreto 163 y de la obligatoriedad de que antes del inicio de una obra, el fabricante de hormigón entregue a su cliente el certificado de que cumple este Real Decreto. En concreto, el artículo 57.4.1, cuando habla del control documental previo al suministro, dice expresamente que en su caso el fabricante entregará certificado de inspección de la central suministradora del hormigón preparado, según proceda, en función de lo establecido en la reglamentación industrial vigente relativa al control de producción de hormigones fabricados en central. Como comentaba, ¿qué implica este Real Decreto para un fabricante de hormigón? Pues implica muchas cosas. Implica, en primer lugar, que la central dispone de un sistema de calidad, ¿no? Que abarca desde la selección de las materias primas hasta su dosificación, cumpliendo todas las especificaciones que establece en el Código Estructural. Esto quiere decir que parte de las cosas que vamos a ver a continuación, si cualquiera de vosotros constructores o cualquiera de vosotros direcciones de obra contrata con una planta que tiene el certificado de cumplimiento del Real Decreto, se está asegurando que esa planta está dosificando con el contenido mínimo de cemento necesario, con la relación agua-cemento necesaria, que la resistencia que en función del ambiente también es la que tiene que ser, etcétera, etcétera, que hace los ensayos correspondientes de durabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, permite al cliente, a la constructora o a la dirección de obra o al promotor, pues estar un poco más tranquilo en ese sentido, porque se asegura que la planta está cumpliendo todos estos requisitos, ¿no? El Real Decreto también implica que la planta dispone de personal técnico y de fabricación cumpliendo una serie de requisitos que establece el Real Decreto, que lleva a cabo un control de los materiales componentes
y de las condiciones de almacenamiento, de las instalaciones, del transporte, del volumen transportado y, bueno, y un control del hormigón producido. Esto es fundamental. O sea, el fabricante se controla a sí mismo. O sea, en función de unas frecuencias que establece el Real Decreto, pues tiene que coger y tomar una serie de muestras y controlar su hormigón producido y llevar un control estadístico de ese hormigón producido, ¿no? Como os comentaba antes, asegurando también el contenido de cemento y la relación agua-cemento. También lleva a cabo un control del suministro realizado, lo hablábamos del transporte, o sea, de las condiciones de suministro. Y además lleva un control documental de todo el proceso, ¿no? Y por último, además, una serie de requisitos medioambientales. Entonces, no podemos hablar del código estructural y del hormigón sin mencionar clarísimamente el Real Decreto 163 y lo importante que está siendo para nuestro sector, ¿no? Este control de producción, el hecho de disponer de este certificado de cumplimiento del Real Decreto, no exime del control de recepción. Eso está claro. O sea, el control de recepción en las obras seguirá siendo obligatorio y se tendrá que seguir haciendo. Pero sí que asegura que el control estadístico que se hace en recepción pues se haga sobre una población cuyas variables están vigiladas. Es decir, que ya el propio fabricante hace un control sobre su producción y hay un control estadístico sobre esa producción. No son cualquier tipo de resultado que se pueda obtener de cualquier manera, ¿no? Hay un control sobre el hormigón producido, ¿no? Y tampoco el disponer de este certificado de cumplimiento del Real Decreto no es igual que un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Son cosas diferentes, ¿no? El distintivo de calidad oficialmente reconocido, lo sabéis, pues implica un control un poco más intenso que lo que implica el control del Real Decreto 163. Sabéis que además el control de producción de la resistencia está verificado por un laboratorio que está contratado por la entidad de certificación, no por el fabricante. El riesgo del consumidor es más exigente en aquellos hormigones con distintivo y la frecuencia de inspecciones, de instalaciones, equipos, etcétera, también. Entonces, no exime del control de recepción y no es un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Y hablando ya pues, de distintivos o de marcas de calidad del hormigón, pues no podemos dejar de hablar de nuestro hormigón Expert, que es un certificado, es un sello de calidad específico de nuestros asociados que implica un cumplimiento de temas de calidad. En primer lugar, por supuesto, el Real Decreto 163. O sea, todas las plantas de nuestra asociación están obligadas a tener el certificado de cumplimiento del Real Decreto. Asegura además cumplimiento de una serie de requisitos de prevención de riesgos laborales y una serie de requisitos medioambientales. Ya entrando en materia, en lo que es el código estructural, pues voy a continuar. En primer lugar, vamos a empezar a hablar vamos a hacer un pequeño apunte de cuáles son las novedades más importantes que luego desarrollaremos a continuación, las novedades más importantes que implica el código estructural, ¿no? Entonces, yo creo que las vais conociendo ya todos porque se está hablando mucho de ellas. En primer lugar, respecto a la especificación, pues casi lo más conocido es el tema del cambio en la denominación de las exposiciones ambientales, ¿no? Que se han adaptado a la norma europea, la norma UNE 206. Todas, a excepción, ya lo comentaremos, de las XM, que son unas que no están incluidas en la N206, pero nosotros sí que las hemos creado, ¿no? para hablar de exposiciones expuestas a la erosión, ¿no? Preferencia, consistencia fluida, pues lo mismo. O sea, el código estructural pide a los prescriptores que para obras de edificación y en algunos casos obras de ingeniería de obra civil con armados importantes, pues la consistencia que se prescriba por defecto sea la consistencia fluida, ¿no? Y
en caso de ser necesaria otra consistencia, tendrá que justificarlo adecuadamente el prescriptor o el calculista, pero por defecto se tendría que utilizar la consistencia fluida. Luego, se obliga a que los hormigones tengan unas resistencias mínimas en función de la exposición ambiental. Todas estas cosas que vamos diciendo se van viendo en la tabla que aparece aquí en la derecha, ¿no? Entonces, por un lado, aquí en esta tabla veréis, pues se han ido agrupando los diferentes hormigones. Solo en masa y armado no está incluido aquí las especificaciones para hormigones, para estructuras pretensadas, pues porque esta tabla pretendíamos que fuera de bastante uso por parte de todo el mundo. Entonces, el hormigón pretensado es un hormigón que no se suele prescribir con tanta frecuencia. Entonces, nos hemos centrado en hormigones en masa y en hormigones armado, ¿no? Entonces, para cada ambiente, pues se especifica cuál es la relación máxima agua-cemento y el contenido mínimo de cemento y la resistencia mínima en función de esa exposición ambiental, ¿no? Luego, la consistencia y luego si tiene que cumplir algún tipo de condición especial el cemento, si requiere ensayo de penetración de agua o de aire fluido en función de la exposición, si requiere ficha técnica, que eso ya lo veremos, y cuáles son los requisitos respecto al ion cloruro, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, es obligatorio una resistencia mínima en función de la exposición ambiental. Otra cosa muy importante que al sector nos parece muy interesante es la obligatoriedad de que el cliente, nuestro cliente, el cliente de los fabricantes de hormigón, haga una especificación documental del pedido, ¿no? Cuando haga el pedido de hormigón, que lo pida por escrito y que cumpla ese pedido una serie de condiciones, una serie de documentación mínima que se tiene que aportar, ¿no? No vale decir, oye, mándame hormigón, ¿cuál? Pues no sé, uno bueno, ¿no? Como alguna anécdota que nos cuenta algún asociado, ¿no? De, oye, mándame hormigón, ¿cuál? Pues uno bueno no. Tienes que especificarle claramente el hormigón que quieres que te suministre, ¿no? Respecto a documentación, se sustituye el certificado de osificación por una declaración responsable. Aparece la ficha técnica para la mayoría de los tipos de hormigón, cumpliendo. La ficha técnica viene descrita en el anejo 4 y aparece claramente qué información debe aportar la ficha técnica. Ahí vienen, en esta tabla viene qué hormigones tiene que aportar el fabricante de hormigón ficha técnica. Y por otro lado, bueno, está el certificado de garantía de osificación y carga, que es el certificado que hablábamos antes del Real Decreto. Respecto al control de recepción también hay un cambio muy importante, que es la obligatoriedad de que se fabriquen 2 probetas como mínimo de reserva para roturas posteriores a 28 días. El criterio de conservación de las probetas en obra se endurece, se reduce el intervalo de temperaturas y el tiempo de permanencia en obra, ¿no? Y luego, por último, así como muy importante también, el criterio de aceptación en el control de recepción de los lotes de hormigón, pues cambia el criterio de aceptación. También lo veremos dentro de un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esto como un primer vistazo de cuáles son los cambios más importantes que implica el código. También me pedían que os hablara un poquito de cuáles son las diferencias más importantes del código estructural con la norma europea, la UNE N206, que os tengo que decir en primer lugar que está actualmente en revisión. Hay un texto que es la versión del 2018, pero actualmente está en revisión, ¿no? Entonces, las diferencias más importantes son, en primer lugar, la norma europea tiene carácter voluntario. Entonces, si se quiere utilizar, es responsabilidad del prescriptor incluirlo en sus pliegos, y además debe garantizar y justificar que el hormigón tiene las mismas prestaciones que un hormigón fabricado conforme a las disposiciones reglamentarias del Código Estructural. Hay algunas comunidades autónomas en las que alguna dirección de obra, alguna administración sí que ha sacado algún proyecto basándose en la norma europea, pero no ha sido habitual, han sido casos esporádicos y no es lo normal, ¿no? Otro de los cambios, otra de las diferencias más importantes con el código de la norma europea con el código es que el código establece la conformidad del hormigón en el control de recepción y la norma europea evalúa la conformidad del hormigón en el control de producción del fabricante. Pues,
un poquito lo que comentábamos al principio, en el control que tiene que realizar el fabricante sobre su producto, ¿no? Luego, en cuanto a la relación agua-cemento, la norma europea habla de agua eficaz, que es la diferencia entre el agua total y el agua absorbida por los áridos. En cambio, el código estructural y la EH08 en su día ya hablaban del agua total, que es el agua añadida, el agua aportada por la humedad de los áridos, el agua aportada por los aditivos líquidos, y lo único que se elimina es el agua, lógicamente el agua de lavado, que puede quedar en la amasadora o en la cuba de hormigón, pues antes de iniciar la pesada. Eso es lo que expresamente dice el código estructural respecto al agua, que es el agua total. Como os comentaba antes, la norma europea no incluye las clases de erosión XM1, XM2 y XM3. Las clases de consistencia se denominan de distinta manera, S1, S2, S3, S4, S5, y los valores son diferentes. Y por otro lado, y por último, los valores límite para la relación agua-cemento y el contenido mínimo de cemento son distintos, son un poco distintos a los que introduce el código estructural. Con esto hemos acabado el primer bloque y entramos un poquito con el segundo bloque, ¿no? Que es entrada en vigor y tipificación de hormigón. Entonces, aquí en esta diapositiva os he presentado, como veis, no es pequeña la variedad de normas que han existido a lo largo del tiempo, desde el 39 hasta hoy, instrucciones sobre el hormigón. Pues yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, yo me quedé en la EH91, ¿no? Y supongo que cada uno pues, le habrá ido pasando eso, ¿no? Habrá estudiado con una norma determinada o habrá aplicado su profesión con algunas normas determinadas. Por fuera están las normas, las instrucciones del hormigón, y por dentro están las instrucciones de control de producción. Código estructural y Real Decreto 163/2019. Lo que sí que os quería comentar es que ya hace tiempo está disponible lo que es el texto del código estructural. Os lo podéis descargar en el BOE, pero esta versión al ser la versión oficial de obligado cumplimiento, no incluye los comentarios. Por lo que nos dice la Comisión Permanente del Hormigón, pues en breve se hará una presentación del código con la versión comentada, en la que, pues si estamos hablando de que este documento creo que tiene unas 2000 páginas, creo que la versión comentada del código debe ser como 3 o 4 tomos de 2000 páginas cada uno. O sea, estamos hablando de algo ya muy serio, ¿no? Ya era serio solo cuando la versión EH08 comentada solo del hormigón, pues esta que introduce las estructuras metálicas y las estructuras mixtas, pues va a ser unos tochos importantes, ¿no? Los comentarios, como pongo ahí, que saldrán en la versión comentada, no son preceptivos y entonces no han aparecido en esta versión que está publicada en el BOE. El alcance del código, también lo creo que lo ha comentado Joaquín, pues aparte de las estructuras de hormigón, también son las estructuras de acero y las estructuras mixtas. Y luego, con respecto a lo que es el proyecto, no se centra únicamente en lo que es el proyecto y la ejecución de la obra, sino que intenta ir un poco más allá y hablar sobre el mantenimiento a lo largo de la vida útil. Capítulo muy importante sobre evaluación, reparación, refuerzo y rehabilitación, ahí se ha hecho un trabajo muy importante, y sobre la demolición y reciclado. En esta diapositiva veis aquí a la derecha lo que es el código estructural, que está dividido en 4 títulos, con X capítulos cada título y con X artículos cada capítulo, y los anejos. Pues lo que es el hormigón, lo que es la parte del hormigón, la parte del código que hace referencia al hormigón preparado, pues se centra básicamente en el título 1 y título 2, en estos capítulos y en estos artículos, y en 10 de los 32 anejos, ¿no? También el código estructural, como una novedad, adopta el cambio de normativa en el marco del mercado C y introduce la obligatoriedad del tema de la declaración de prestaciones. Adopta los códigos estructurales como soluciones alternativas al cambio a los proyectos y introduce recomendaciones para el hormigón proyectado, cosa que la EH08 no incluía.
Esta diapositiva también es un pantallazo rápido sobre, como también os lo comentó Joaquín un poquito, la entrada en vigor del Real Decreto, que aunque en teoría es mañana siempre y cuando la orden de... O sea, entrará en vigor mañana para obras cuya orden de redacción o de estudio sea posterior a la fecha, igual o posterior a la fecha de mañana. Entonces, todas las órdenes de redacción o de estudio o encargos que se hagan de proyectos a partir de mañana se ejecutarán con el código estructural. Si la orden de redacción o de estudio ha sido anterior a mañana, es decir, de hoy hacia atrás, pues en cualquier caso las obras de edificación que empiecen antes, si empiezan las obras de edificación con fecha posterior al 10 de noviembre del 22, aplicará el código, y si no, no. Y en obra civil, si la fecha de inicio es posterior al 10 de noviembre del 24, aplicará el código, y si no, y si es anterior, pues no aplicará la IH08, siempre y cuando la dirección de obra, el organismo competente o el promotor, quien sea, determine, acuerde que se aplique el código estructural en vez de la normativa, en vez de la IH08. Es decir, si os encontréis, si queréis como direcciones de obra que una obra se ejecute conforme al código, pues es decisión vuestra y aunque no se cumplan estos plazos, podéis perfectamente implantarlo en una obra. Esto un poquito también con lo que hablábamos antes también del Real Decreto y del control de producción. En el artículo 21.1 el código habla de que los suministradores entregarán al constructor sus documentos de conformidad, declaraciones responsables, etcétera, etcétera, incluido el marcado C cuando corresponda, ¿no? El hormigón, todos sabéis, el otro día me llamó un asociado diciéndome que un cliente suyo, una constructora, le estaba pidiendo el marcado C del hormigón. No, el hormigón no tiene marcado C. El hormigón lo que tiene es que la planta debe cumplir el Real Decreto 163/2019, que al final da unas garantías muy parecidas a las que da un producto que tenga marcado C. Es decir, aquí os he puesto un ejemplo, la placa alveolar que tiene marcado C, base a una norma EN 1168, tal. El disponer del marcado C obliga al fabricante a realizar un control de producción, igual que el fabricante de hormigón preparado en base al Real Decreto, le obliga a etiquetar el marcado C, bueno, le obliga a tener una declaración de prestaciones y una ficha técnica. Bueno, pues nosotros, el fabricante de hormigón, lo que tendrá es una declaración responsable y una ficha técnica. Además, el marcado C es un certificado expedido por un organismo acreditado y el Real Decreto, el certificado del Real Decreto 163, además de ser un organismo acreditado, es un organismo acreditado por ENAC. A diferencia del marcado C, las 6 o 7 organismos de certificación que están acreditando el Real Decreto 163 tienen que estar acreditados ante ENAC, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de dar confianza al sector, ¿no? Respecto a lo que es la tipificación, pues no, sabéis que el hormigón se puede tipificar por propiedades o por dosificación. Lo habitual es tipificar por propiedades. Esta es la forma en la que se tipifica normalmente. El tipo de hormigón, si es hormigón en masa, hormigón en masa, hormigón armado, hormigón pretensado, la resistencia, la consistencia, el tamaño máximo y el tamaño máximo del árido y el ambiente. Esos son los datos para tipificar el hormigón por propiedades. Para tipificar el hormigón por dosificación, no aparece en el articulado del código la forma concreta en la cual se tiene que realizar. Ya en su día en la IH08 aparecía en los comentarios y suponemos que pasará lo mismo con el código, ¿no? El D, que es dosificación, y el G, que es el contenido de cemento, esa forma de tipificar el hormigón solicitada por dosificación, insisto, no aparece en el código y suponemos que será así y así os lo he incluido, ¿no? Lo que sí que es importante es lo que aparece en el artículo. Os quiero aquí entrar en el mismo artículo donde se habla de la tipificación, dice expresamente que cuando el peticionario
solicite hormigón con características especiales u otras además de las citadas anteriormente, bueno, pues la resistencia, la consistencia, el tamaño máximo del árido, el ambiente, etcétera, pues deben ser especificadas antes de empezar el suministro. Es decir, aquí lo que sí que pedimos es que a veces falta es comunicación entre las partes, ¿no? Entre el cliente, entre los fabricantes, entre las constructoras y los fabricantes de hormigón, ¿no? Entonces, cualquier condición especial que deba cumplir el hormigón, cualquier requisito adicional, es necesario pedírselo, solicitárselo al fabricante, ¿no? Respecto al hormigón de limpieza, aparece en el anejo 10, la forma de tipificarlo es la que aparece ahí, HL-150, consistencia y tamaño máximo del árido. Al final no, es un hormigón solicitado por dosificación, porque el 150 no es resistencia, es la dosificación mínima de cemento, 150 kilos. Y aquí os pongo una nota de atención que en un momento dado puede dar lugar aquí a algún pequeño problemilla, porque el hormigón ligero, según el código, también se tipifica con el HL. Lo que sí que es verdad que el hormigón ligero, pues en teoría debería llevar un apellido que sea para hormigones en masa o armado. Y además el hormigón ligero debe llevar una clase de exposición, cosa que el hormigón de limpieza no. Entonces, bueno, ahí con eso podéis tener una pista para distinguir un hormigón de limpieza de un hormigón ligero, ¿no? El hormigón no estructural no aparece en el código estructural, porque como bien ponen en el articulado del código, el hormigón no estructural pues está fuera del alcance del código estructural, que habla de hormigones estructurales. Entonces, ahí os damos algunas pistas de cómo se puede tipificar el hormigón no estructural. Pero no son más que pistas, ¿no? Porque no aparece en ningún sitio, e incluso hemos recomendado en algún caso que los propios fabricantes, pues ellos hagan una tipificación ad hoc para cada uno de ellos, y cuando el cliente les pida algo así de tal, pues que diga, mira, nosotros fabricamos esto, mira a ver si es esto lo que tú quieres, y si no, pues nos adaptamos. Al final un hormigón no estructural no deja de ser un hormigón tipificado por dosificación, y tendrá que haber un diálogo, una conversación entre el fabricante y el cliente. El hormigón autocompactante pues viene definido en el artículo 33.6, la forma de tipificarlo, los hormigones con fibras, ya sea por propiedades o por dosificación, los hormigones ligeros por propiedades o por dosificación. Ahí es lo que os comentábamos, que puede ser la diferencia ST, el tipo, si es hormigón armado o el hormigón en masa, la A o la M, la que puede dar una pista para diferenciarlo con los hormigones de limpieza que comentábamos antes. El hormigón proyectado, que os comentábamos que aparecía en el código estructural. En la tipificación siempre se sabe tipificar el hormigón de partida y el hormigón proyectado, y cada uno de ellos tiene una forma distinta de tipificarlo, ¿no? Esto viene todo explicado en estos anejos y en estos artículos. Y bueno, ahí está, ¿no? Comentábamos antes también, ¿no?, cómo cambia el tema del asentamiento, la consistencia de la EH08 al código estructural, ¿no? Pasa de medirse en centímetros a medirse en milímetros, y los intervalos, los rangos son distintos, ¿no? La consistencia plástica, que era de 3 a 5 centímetros, ahora es de 30 a 40 milímetros, y la blanda de 6 a 9, pues ahora pasa a ser de 50 a 90. Y aquí os vuelvo a hacer un apunte sobre lo que indica el artículo 33.5 sobre la obligatoriedad de utilizar consistencias fluidas, salvo justificación en contra, en obras de edificación y en obras de ingeniería civil con elementos muy armados, ¿no? Respecto al tema de los ambientes, hay varias diapositivas en la presentación. Sobre todo en esta primera fase de varios que tendremos durante unos cuantos años de convivencia de las dos normas,
pues será bueno que las cosas que se vayan tipificando con hormigones, con instrucciones de la EH08, pues a lo mejor es bueno que vayamos haciendo pedagogía a los fabricantes de hormigón y vayamos explicando, bueno, este es un ambiente 2A, pero que sepáis que en un futuro va a ser el XT1, el XT2, XT3. Bueno, en estas tablas que vienen a continuación se dan las equivalencias entre las clases de exposición antiguas de la EH08 y las clases de exposición del código, ¿no? Ahí os hago una pequeña, os anoto una pequeña controversia que aparece en el anejo nacional del Eurocódigo 2, parte 1.1, porque se equipara la clase XD1 con la clase 3A, cosa que no tiene mucho sentido. Se le ha informado al respecto a la Comisión Permanente del Hormigón y, bueno, en principio contestaron, pero bueno, ahí sigue estando esa pequeña discrepancia, ¿no? También os digo que una equivalencia de ambientes no supone, de hecho, equivalencia de requisitos mínimos de dosificación ni de resistencia mínima esperada. O sea, que el ambiente X2B sea el equivalente al XT4, pues bueno, pues muy bien, pero uno tiene unos requisitos y otro tiene otros requisitos en cuanto a contenidos de cemento, agua-cemento o resistencia mínima, ¿no? Entonces, bueno, en estas tablas vienen las equivalencias. Aquí están las corrosiones inducidas por carbonatación, por cloruros de origen marino, por cloruros de origen no marino, ataques químicos, ataques hielo-deshielo y erosión. Aquí a la derecha tenéis una pequeña pista, una pequeña chuleta para que vayáis recordando la C, la D, para que vayáis poco a poco quedándoos con los nuevos ambientes. Y ahí lo tenéis, ¿no? Respecto a este tema, se elevó una consulta al Ministerio de Transportes porque no quedaba claro si el código estructural seguía distinguiendo entre tipos generales de exposición y específicas. Y nos contestó el Ministerio que no, que el código estructural habla de tipos de exposición y ya está, no distingue entre generales y específicas, ¿no? ¿Se ha de incluir la más agresiva en un proyecto? Pues no, se ha de incluir todas aquellas clases a las que vaya a estar expuesto el elemento, no solo el más agresivo. Ahí, como pongo, parece ser que en los comentarios todo esto quedará, en la edición comentada quedará más claro, ¿no? ¿El fabricante tiene que incorporar solamente la exposición más agresiva cuando se emita un albarán? Pues no, lo mismo, tiene que emitir todos los ambientes a los que vaya a estar expuesto. Y la forma en la que nos ha dicho el Ministerio que hay que colocar estos ambientes, pues es uniéndolos con el símbolo más, tal y como ya se hacía en la EH08. Esta diapositiva yo creo que es fundamental, que son los criterios de durabilidad. El artículo 43.2, este es fundamental, este artículo, ¿no? Dice expresamente, cuando la resistencia especificada en la tipificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima esperada, asociada a la clase de exposición considerada, prevalecerá esta última por ser los condicionantes de durabilidad más restrictivos que los de resistencia. Es decir, cuando vosotros calculistas estéis calculando una estructura y por resistencia con un 25 sea suficiente o un 30, pero haya una exposición determinada, una exposición ambiental determinada, no sé, a los cloruros, a la erosión, al químico, etcétera, etcétera, y obligue a una clase de exposición a una resistencia superior, prevalece esa resistencia superior por durabilidad a la resistencia por cálculo de estructuras. Entonces, ahora veremos algún ejemplo de cómo se traduce, ¿no? Y bueno, pues en esas tablas que aparecen en los artículos 43.2, la tabla 43.2.1b y la 43.2.1a, aparte de las resistencias mínimas para cada uno de los ambientes, aparecen también los contenidos mínimos de cemento y las máximas relaciones agua-cemento. Y como pongo ahí a la izquierda, estas tablas son de obligado cumplimiento para el fabricante de hormigón. Entonces, esto, como os comentaba, el hecho de tener el certificado de cumplimiento del Real Decreto os
os garantiza a los clientes, direcciones de obra, que los fabricantes están dosificando con estos criterios. Otros requisitos de durabilidad, artículos 43.3.2, 43.3.3 al 43.3.5, pues son los relativos a la impermeabilidad para ambientes XS, XD, XF, XM o XA, pues la estructura debe tener un comportamiento suficientemente impermeable. Ahí están los criterios de cumplimiento de los ensayos de penetración de agua. Para ciclos de hielo-deshielo, para ambientes XF2 y XF4, pues se exige un contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%. Ya veremos que estos dos ensayos, para estos hormigones de estos ambientes sometidos a ambientes muy agresivos o ciclos de hielo-deshielo, ya veréis que en el control de recepción, que hasta ahora se basaba en controlar la consistencia y la resistencia, a partir de ahora también para el control de recepción van a incorporarse ensayos de penetración de agua y de aire ocluido para estos ambientes, que eso es otra de las novedades muy importantes, ya lo mencionaremos dentro de un poquito. Luego, para hormigones frente al ataque por sulfatos, pues la utilización de cementos SR o SRC, para ataques de agua por mar, cementos MR, SR o SRC, para reactividad alcali-árido, para ambientes diferentes al X0, XT1, XM2 o XM, perdón, asociados a un ambiente permanentemente seco, habrá que comprobar esta posible reacción alcali-árido, ¿no? Y luego para los ataques por erosión, pues se piden una serie de requisitos a los áridos y un contenido mínimo, un contenido máximo de cemento en función del tamaño máximo del área. Disculpa. Entonces, requisitos de durabilidad súper importantes en el código estructural, ¿no? Aquí en esta diapositiva los podéis ver. Bueno, aquí os pongo una nota, ¿no? que la buena calidad de la ejecución de la obra es muy importante, tiene una influencia decisiva para conseguir una estructura durable. No solo es que el hormigón cumpla una serie de requisitos que lo tiene que cumplir, sino que además la ejecución de la obra también. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy un prescriptor, un calculista, y resulta que considero que una estructura tiene que tener debe tener un hormigón, un H25 blando 20, ambiente XT2 más XF2. Pues no, este hormigón no es un hormigón del código estructural, porque un ambiente XF2, como veis, requiere una resistencia mínima de 30, con lo cual nos tendríamos que ir a un HA30 blando 20, ambiente XT2 más XF2. Entonces, esto es un tema que tendremos que ir poco a poco incorporando, ¿no? O sea, vamos a ir a hormigones cada vez más resistentes, y más resistentes no por temas de resistencia, sino por temas de durabilidad. Luego, otra cosa que sí que os quería comentar es a veces el tema de los cementos SR, cementos para sulforesistentes y tal, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un hormigón que esté prescrito con un ambiente, por ejemplo, el XA2, pues no necesariamente debe requerir la utilización de un cemento SR. Necesitará un cemento SR siempre y cuando sea XA2, porque el ion sulfato sea el criterio restrictivo, pero puede ser un XA2 por un ataque de amonio o de magnesio o de tal, o de ions, o de lo que sea, o del pH. Entonces, sí que será necesario ese cemento SR cuando sea el ion sulfato el que esté ocasionando que esa exposición sea XA2. Si es otro tipo de ataque químico, pues no tiene que ser necesario. Entonces, por eso os decía antes que es muy importante que los requisitos que se le exijan al hormigón pues se hablen al principio, queden claros, y no cuando la obra lleve ya X miles de metros cúbicos suministrados nos demos cuenta todos de que hay un problema, de que no se han especificado bien los temas, que nos hemos dejado este tema sin ver. Bueno, pues es bueno desde el primer momento dejar todos los temas estos muy claros y que haya comunicación entre las partes, ¿no? Bueno, aquí veis, también las tendréis en la presentación, pues equivalencias entre exposiciones de la EH08 y del código estructural. Bueno, esto lo tenéis ahí como documentación, información que os puede facilitar para los asociados, y lo vamos a colgar en la web, y no solo para los asociados,
sino para cualquier persona que esté interesada. Vamos a colgar una herramienta en nuestra web, en la cual traduzca las tipificaciones por propiedades de la IH08 a la tipificación por propiedades del código estructural, ¿no? Entonces, será una herramienta que colguemos, ya os digo, en la cual tú introducirás el hormigón de la IH08 y te saldrá el hormigón del código, ¿no? Y que, como digo, en muchos casos puede ser que un 25 se transforme en un 30 o en un 35, ¿no? Además, nos indicará cuáles son las máximas relaciones agua-cemento, el mínimo contenido de cemento, etcétera, ¿no? Esta herramienta, ya te digo, en breve, os digo, la tendremos colgada de nuestra página web. Y por último, ya de este bloque de entrada en vigor y tipificación, quería mencionaros lo que es el tema de la sostenibilidad en el código estructural, que yo creo que es un tema importante. Ya se mencionaba en la IH08, pero aquí entra en el articulado, en el capítulo 2, y además se desarrolla en el anejo 2. Es un tema que, como pongo aquí, pues ya aparecía en la IH08 y no nos consta que en ninguna obra que se haya ejecutado con la IH08 haya habido algún tipo de requisito de sostenibilidad. Yo creo que los tiempos están cambiando y muy probablemente cada vez más en obras pues vaya apareciendo este tema del ICES, ¿no? Y que haya algunas propiedades o algunos promotores que vayan, igual que piden algunos sellos ahora mismo, sellos verdes, sellos de sostenibilidad y tal, pues vayan pidiendo que su estructura tenga un índice de contribución a la sostenibilidad de X, ¿no? Entonces, eso se conseguirá. Esto merece un capítulo aparte. Yo creo que esto sí ya lo comentaba antes con Joaquín o con Iván. Si alguno de los temas de esta presentación, pues los estoy barriendo de forma súper rápida. Si queréis que se profundice, pues podemos organizar algunas jornadas específicas sobre algunos temas concretos. Y en concreto nosotros hemos desarrollado una herramienta para ayudar a nuestros asociados a calcular su índice de contribución de nuestro producto, el hormigón, a la sostenibilidad, que luego el promotor o la dirección de obra tendrá que recopilar, sumar a la de todos los productos que entran en una obra y al final dará lugar a su índice de contribución de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema que poco a poco, yo creo que con lo que cada vez más la sostenibilidad es importante en todo nuestro mundo, pues yo creo que poco a poco va a ir incrementando. Aquí os menciono lo que es el DESOR, que es un distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido, que lo menciona el código, lo introduce el código, pero no hay nada desarrollado al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay organismos de certificación que están trabajando en preparar reglamentos para desarrollar este distintivo, pero de momento no hay nada, ¿no? Respecto a lo que es el control y la documentación, son menos 10, y mi intención es acabar sobre 10 y cuarto para dejar un ratito de preguntas. Yo creo que vamos bien, ¿no? Hemos pasado de lo que es el hormigón teórico, tipificado, requisitos de durabilidad, etcétera, 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 a lo que es ya un hormigón fabricado que llega a obra, ¿no? Entonces, sabéis todos, y en esto no es novedad el código, que el hormigón, una vez que llega a obra, no se puede alterar. O sea, el hormigón es un producto que viene fabricado de central y como tal hay que colocarlo, ¿no? Está prohibida la adición de agua, está prohibida la adición de cualquier sustancia que pueda alterar la composición original. Solo el código permite una modificación, que es, en caso de que no se cumpla la consistencia prescrita, y normalmente es si aumentar la fluidez, nunca en sentido contrario, es decir, si no se cumple la consistencia, el código permite añadido de aditivo para alcanzar esa consistencia, siempre y cuando exista un procedimiento escrito y aprobado por el fabricante de hormigón, que esté autorizado por la dirección facultativa y que obliga además a hacer un reamasado del hormigón en la obra, y además el hecho de disponer de ese procedimiento y escrito obligará al fabricante de hormigón a que en su cuba disponga de un aparato que permita dosificar de una forma adecuada el aditivo que se añade en obra, ¿no? Entonces, insisto, no está permitida ningún tipo de adición de agua ni de cualquier otro producto, salvo
el aditivo para alcanzar la consistencia siempre y cuando exista este procedimiento que comentábamos, ¿no? Respecto a las condiciones climáticas, pues tampoco hay muchas modificaciones respecto a la EH08 en cuanto a no permitir el hormigonado en condiciones de frío o de calor. Ahí están los requisitos, pues que se prevea que el hormigón, en cuanto al frío, pues que vaya a bajar la temperatura exterior a menos de 0 grados en 48 horas, o que vaya a subir por encima de 40 y tal. Ahí están las condiciones, ¿no? Pero aquí es responsabilidad del usuario. Aquí ya no es el fabricante el que tiene que hablar. Aquí es el usuario, el cliente, la constructora, la que es responsable de cómo se ejecuta, si se ejecuta el hormigón, si se coloca el hormigón en estas condiciones. Aquí mencionamos una figura que el código también la introduce, que es el responsable de control de recepción en obra, ¿no? Esta persona quiere ser una persona de la dirección de obra o una persona en la que esta dirección de obra delegue, que normalmente suele ser la constructora, ¿no? Y tiene unas grandes responsabilidades muy claramente fijadas, ¿no? Es la persona que debe prever las condiciones climatológicas adversas, es quien debe verificar que el albarán de suministro corresponde con el material solicitado. No es la primera vez que llega un H25 a una obra y se ejecuta cuando tiene que ser un hormigón pretensado de 40, no sé. Y no ha habido a nadie que ha comprobado que la resistencia mínima exigida es la que tiene que ser. Debe vigilar la no alteración del producto en obra. Es el que en un momento dado, si quiere comprobar el volumen del hormigón suministrado en obra, pues lo puede llevar a cabo. Es responsable de que se tomen las muestras de forma correcta, de que se haga el ensayo de consistencia y de que se fabriquen y conserven las probetas de forma adecuada. Entonces, ahí ponemos que aunque el laboratorio es el responsable de realizar el control del suministro, esta persona, el responsable del control de recepción, es la persona que debe velar porque se ejecute de forma correcta, ¿no? Y aquí, en relación con el tema de recepción del hormigón en obra, el código estructural también lo citaba en la EH08, pero aquí todavía con más fuerza, habla de que es necesario que se firme un acta de toma de muestras en la obra en el momento que se ejecute, que se lleve a cabo un control de recepción, que se tomen probetas se haga un control de recepción en obra, pues es necesario el acta de toma de muestras. Respecto a la toma de muestras, sabéis que se tiene que realizar entre 1/4 y 3/4 de la descarga del camión. No se puede tomar ni al principio la muestra ni al final. Para la consistencia se puede realizar con el método del asentamiento, y es necesario, ya lo veremos, llevar a cabo 2 determinaciones de la consistencia. Para los hormigones autocompactables con una sola determinación es suficiente. Las tomas de muestras, lo normal, lo habitual para la toma de muestras para el control de la resistencia son las probetas cilíndricas, pero cada vez está tomando más fuerza pues la utilización de probetas cúbicas. Son mucho más manejables, más ligeras, no obligan, o sea, te ahorran lo que es el refrentado o el pulido de 2 caras, aunque hay mucha gente que fabrica hormigones o probetas cúbicas y aún así sigue refrentando y puliendo, cosa que a nosotros nos extraña desde la asociación. Pero bueno, en cuanto a las probetas cúbicas, lo habitual son las probetas de 150, pero en casos especiales se podrían utilizar las de 100 de lado. Como comentaba antes, el número de probetas a tomar en obra es muy recomendable. Coger probetas para romper a 7 días, muy, muy recomendable. Es preceptivo 2 probetas a 28 y ya es preceptivo 2 probetas a 60 días. Esto es una novedad. En cuanto a los criterios de conservación en obra, como comentaba antes, el rango de temperaturas de 15, cuando esté entre 15 y 25, el tiempo de permanencia en obra es como mínimo de 1 día a 3 días. Entre 20 y 30 grados es de 16 horas a 48 horas. Esto, como veis, 48 horas va a obligar a que muchas probetas que se ejecuten los viernes,
pues haya que retirarlas de las obras los domingos, 48 horas, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que está ahí y habrá que darle una solución. El código establece, y esto es fundamental, que en caso de que en obra no se puedan garantizar estas temperaturas, y aparte de las temperaturas, sabéis que no pueden estar expuestas al sol, ni expuestas las probetas al viento, etcétera, etcétera. Bueno, pues en caso de que no se puedan garantizar estas condiciones durante un periodo superior a 2 horas, obliga a que el cliente, a que la constructora disponga en obra de un recinto para conservar las probetas. O sea, ya de ese recinto ya también se hablaba en la EH08, en pocas obras se cumplía, pero aquí está limitándote a 2 horas asegurar estas condiciones de temperatura. Entonces, esto es muy importante. O sea, que la buena conservación de las probetas en obra es fundamental para que los resultados que den sean representativos. El acta de toma de muestras, ya lo comentábamos antes, es fundamental para asegurar la trazabilidad y para dirimir responsabilidades. Lo que nos hemos dado cuenta en la asociación es que muchas veces ensayos de información ejecutados cuando hay un incumplimiento con el antiguo criterio de aceptación, los ensayos de información confirman que el hormigón es un hormigón perfectamente válido, ¿no? Entonces, que muchas veces el problema se produce durante la conservación de las probetas en obra o en otras fases del control de recepción. Entonces, en este acta de toma de muestras es muy importante que queden claras y definidas para poder hacer trazabilidad, pues cuáles son las condiciones de conservación, etcétera, 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 ¿no? Para poder a lo mejor ver, pues oye, mira, que es que han estado las probetas al sol, al viento, no se han protegido con repillera, no se han metido en un recinto suficientemente adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, de hecho, aquí esta es una estadística que hemos hecho en la asociación de 2000 a 2010, en la cual sobre un determinado número de obras en las que ha habido problemas en el control de recepción, en el 78% de los casos se han resuelto con ensayos de información, es decir, testigos, esclerómetros, etcétera, etcétera, han confirmado la validez del hormigón colocado, con lo cual el problema no estaba tanto en el hormigón como en el control que se había hecho del hormigón, ¿no? Entonces, bueno, pues para que conozcáis esta estadística que yo creo que es significativa, un 78%, casi un 80%, ¿no? Respecto al tema de los criterios de conformidad, como os decía, pues está el criterio de conformidad de consistencia, de resistencia y durabilidad, como comentaremos más adelante, ¿no? La consistencia, pues aquí en esto me repito un poquito. Estos son los nuevos valores admisibles en obra para el control de la consistencia. Acordaos que es necesario ejecutar el control de la consistencia mediante la atención de 2 determinaciones. No vale con un solo cono de Abrams, sino que es necesario hacer 2 conos de Abrams sobre una masada y sacar el valor medio, ¿no? Eso para los hormigones normales, y para los hormigones autocompactables, pues estos son los criterios de recepción, y en obra habrá que comprobar como mínimo o sea, el escurrimiento, pues ahí con una única determinación, con esos valores. El código establece claramente que no se puede rechazar el hormigón por su consistencia sin haber realizado un ensayo de consistencia. O sea, no, este hormigón no devuelve a la planta que no cumple. Bueno, has hecho un ensayo de consistencia, has hecho, perdón, dos ensayos de consistencia y has sacado la media y no cumple. Bueno, a lo mejor además hay un procedimiento, como hablábamos antes, del fabricante para mejorar la consistencia, cambiar la consistencia en obra. Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? También lo hemos mencionado antes, en edificación, vuelvo a decirlo, pilares, forjados y vigas con consistencia fluida. Esto es otro estudio realizado por la Delegación de Madrid sobre sobre el control de recepción realizado en 19 obras de Madrid en el año 2020, ¿no? Y fijaos qué resultados arroja, ¿no?
el 47% de los controles de recepción se hicieron al inicio de la descarga. O sea, en vez de entre 1/4 y 3/4, pues se tomó al principio directamente. Y es verdad que el 53 sí que se tomó de forma adecuada, ¿no? Se realizó el cono. Sabéis que cuando se hace un control de recepción, lo primero que hay que hacer es el cono. Bueno, pues en el 37% de los casos no se hizo cono y en el 63 se hizo un solo cono de la amasada. En ninguno de los 19 controles estos que estamos diciendo se ejecutaron 2 conos. Entonces, en el albarán aparecerá que el cono es el que sea, pero en base a una única determinación cuando se ha hecho. Y luego, otra cosita que queríamos comentar es que en el 53% de los casos las probetas se han mantenido a la intemperie sin ningún tipo de protección del sol, del aire, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues luego a veces pasa lo que pasa. Entonces, si las probetas no se conservan bien en obra conforme a lo que dice el código, la instrucción, la EH08, pues luego los resultados pueden ser los que sean. El tema del control de resistencia, aquí no me voy a explayar mucho. Sigue habiendo los 3 tipos de control, las 3 modalidades que ya había en la EH08, el control total, el 100%, es decir, se controlan todas las amasadas, el control estadístico o el control indirecto únicamente para aquellos centrales que tengan un hormigón con distintivo de calidad oficialmente reconocido, ¿no? Aparte sabéis que sigue existiendo el criterio de recorrido, es decir, para ver si el resultado los resultados de una amasada es correcto, pues no puede haber un recorrido superior al 13% en caso de realizar 2 probetas o superior al 20% en caso de 3 probetas, ¿no? El control indirecto, bueno, pues es súper rápido, solo para hormigones con distintivo y para obras muy pequeñitas con unas condiciones muy determinadas, ¿no? Se controla la consistencia y solo la resistencia característica no puede ser superior a 15 newtons por milímetro cuadrado, y para esos ambientes X0 y XT. Otra novedad que introduce el código, muy importante, es para el tema de la determinación de los lotes de control en obra. Se ha cambiado el criterio y ahora está esta tabla muy extensa en la que por tipos de elementos, por volúmenes, por tiempos, aparecen el número de amasadas que es necesario controlar. Si el hormigón no tiene distintivo de calidad o si el hormigón tiene distintivo, ¿no? Entonces, bueno, como novedad aparte de la propia tabla en sí, que no es una novedad, introduce como elemento a controlar, cosa que hasta ahora no se hacía en la mayoría de las obras, las losas para los pavimentos de hormigón, losas de pavimentos de garajes, etcétera, 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 ¿no? Era muy habitual que las losas ya es el final de la obra, no es un elemento, mucha gente considera que eso no era un elemento estructural y no llevaba a cabo un control de recepción de estos elementos. No, pues sí. El código establece la obligatoriedad de llevar a cabo ese control sobre las losas para pavimentos, ¿no? Esto también es muy importante, lo que comentábamos antes, el criterio de aceptación para los hormigones normales o habituales sin distintivo de calidad en obras hasta 36 amasadas controladas cambia, y la función nueva es el caso 3, el X sub 1 por K sub N tiene que ser mayor o igual a la F sub CK. Si os acordáis, en la EH08 ese criterio era una fórmula que el valor medio al valor medio se restaba un coeficiente que multiplicaba el recorrido. Y el recorrido que había en los valores de las amasadas. Y eso en un momento dado lo que hacía era que en muchos casos hormigones que cumplían más que de sobra las resistencias solicitadas, si había mucha dispersión entre los resultados, podía ocasionar que el criterio no cumpliera. Cuando, por ejemplo, para un hormigón 25 daba resultados de 32, imagínate, 32, 40, y
no sé, 39, si había mucho recorrido, pues probablemente había problemas de cumplimiento de este criterio de aceptación. Entonces, bueno, ahora lo que se ha cambiado es a un criterio que yo creo que se recupera los criterios existentes en antiguas instrucciones, y es el menor de los valores de la masada multiplicado por un coeficiente, y tiene que ser ese valor mayor o igual a la característica. En el control total, pues ahí está descrito cómo es, creo recordar que es igual que el que aparecía en la IH08, y además este control total pues es un control que muy pocas veces se lleva a cabo, ¿no? Y como os comentaba, en el código introduce como novedad el control de recepción de durabilidad. O sea, aparte de la resistencia, perdón, aparte de la consistencia y aparte de la resistencia, las constructoras tienen que llevar a cabo un control de recepción de durabilidad. ¿Para qué? O sea, para aquellos hormigones de ambientes XA, XS, XD, XF o XM. En estos casos el control será de penetración de agua. Y para los ambientes XF2 y XF4, penetración de agua y además aire ocluido, ¿no? Estos controles de recepción en obra se llevará a cabo uno al inicio del suministro de estos hormigones, y cada 6 meses en caso de que la obra dure más de 6 meses. Bueno, siempre y cuando el hormigón no tenga distintivo de calidad oficialmente reconocido. Si lo tuviera, estarían exentos las constructoras de llevar a cabo este control de recepción en obra de durabilidad. Aquí están las condiciones que deben cumplir y aquí las veis. Al respecto, aquí lo que os enseño es el ensayo de penetración de agua. Simplemente deciros que es un ensayo que, por desgracia, es un ensayo que da muchos problemillas y da mucha dispersión, ¿no? Esto es los resultados que se obtuvieron en el EILA de 2020. El EILA es el ensayo interlaboratorios, que si no lo conocéis es un ensayo que se lleva a cabo una vez al año en todas las comunidades autónomas en las que asisten muchos laboratorios. Cogen de una misma muestra de hormigón, o sea, se fabrica una masada y todos los laboratorios cogen el mismo hormigón, y con ese hormigón pues llevan a cabo ensayos de consistencia, de resistencia y de durabilidad, lo que lo que se determine cada año, ¿no? Pues para que veáis, el 18, que es Tenerife, el de EILA de 2020, el coeficiente de variación de los 8 laboratorios que llevaron a cabo ese ensayo de penetración de agua fue para la media un 32,7% y para la máxima un 35,5%, que es verdad, ese 32 comparado con el 112% de coeficiente de variación de la zona 13 o el 75 de la zona 4 o el 103 de la zona 19 es pequeño, pero aún así es un valor muy alto. Es decir, que te haga un ensayo un laboratorio que te lo haga otro, la diferencia puede ser un 32,7%, ¿no? Entonces, bueno, insisto, este ensayo de penetración de agua, que cada vez se va a tener que hacer más, pues es un ensayo que tiene ciertas dificultades. Luego, decisiones derivadas de la no conformidad. Aquí sí que hay algún cambio respecto a la IH08. En caso de que no haya cumplimiento en cuanto a la docilidad, ya lo hemos hablado, se podría rechazar el hormigón siempre y cuando no exista el protocolo este que os comentaba antes, ¿no? El protocolo del fabricante para dosificar el aditivo. No. En caso de que haya un incumplimiento por durabilidad, penetración de agua, de aire ocluido, pues como ya es un hormigón, lógicamente, colocado en obra y con mucho tiempo ya de colocación en obra, porque estos ensayos de penetración de agua y de aire ocluido no son ensayos... Bueno, el de aire ocluido, perdón, sí, ese se ejecuta en la propia obra, ¿no? Pero el de penetración de agua lleva su tiempo. Pues puede valorar la dirección de obra, ejecutar ensayos adicionales o adoptar medidas de protección superficial del hormigón. Bueno, pues eso será una decisión de la dirección de obra, ¿no? Y en caso de incumplimiento de la resistencia, por este orden, pues en primer lugar se podrán romper las probetas que hemos dejado 60 días y utilizar sus resultados. Se podrán, en caso de que no sigan dándolo el criterio de aceptación, se podrán hacer ensayos de información, testigos o no destructivos, esclerométricos, etc. Pero introduce esta frase, que hasta ahora no aparecía, de común acuerdo entre los distintos agentes. Es decir,
que no vale que una dirección de obra ante un incumplimiento coja y decida libremente hacer ensayos complementarios sin informar al fabricante de hormigón y más o menos que se lo imponga. No, es necesario que haya una reunión, que se comenten los resultados y que se tome de común acuerdo este tipo de decisiones, se adopten qué decisiones se van a hacer, ¿no? Luego también se puede realizar un estudio de seguridad y una prueba de carga, ¿no? Caso final. Lo que está claro es que una mala ejecución de obra, un mal vertido, un mal compactado, un mal curado, pues va a provocar segregaciones, problemas de permeabilidad y de resistencia. Con lo cual, al final es responsabilidad del usuario y es fundamental para la calidad del hormigón colocado en obra. Y muchas veces, lo que comentábamos antes, nos hemos dado cuenta que los ensayos de información pues cuantifican al final la calidad del hormigón, ¿no? Ya termino, súper rápido, esto es súper rápido. En cuanto a documentación, pues antes de iniciar el suministro, para aquellos hormigones que no tengan distintivo de calidad, pues el fabricante deberá entregar a su cliente el certificado de cumplimiento del Real Decreto en primer lugar, la declaración responsable, según modelo que aparece en el anejo 4, y la ficha técnica para aquellos hormigones que sean de estos ambientes. Si el hormigón tuviera distintivo de calidad, tendría que seguir entregando el certificado de cumplimiento del Real Decreto, el distintivo y un documento firmado por una persona física diciendo que el certificado está vigente. Eso en cuanto al fabricante. El cliente tendrá que especificar, como he comentado antes, por escrito el pedido, y aquí aparece cuál es la información mínima que debe suministrar al fabricante. La dirección de obra podrá valorar la conveniencia o no de efectuar una visita a la planta, es potestad de ellos, es obligatorio para centrales de obra. Para centrales de obra también el fabricante tiene que aportar ensayos previos y característicos, y la dirección de obra tiene que indicar al fabricante, a su constructora y a su vez a su fabricante, cuál va a ser la modalidad elegida para el control de la resistencia del hormigón. Si control de 100%, estadístico, o el 100% estadístico, o el tercero que no. Y luego ya durante el suministro el fabricante entregará a su cliente un albarán, y lo que hablábamos antes, cuando se tome una muestra del hormigón en obra, habrá que levantar, el representante del laboratorio deberá levantar un acta de toma de muestras, que tendrá que estar suscrita por todas las partes y cada parte se quedará con una copia de la misma. Y por último, tras el suministro, pues el fabricante entregará al cliente el certificado final de suministro que aparece según el anejo 4, el artículo 3. Ahí aparece qué documentación tiene que aparecer, ¿no? Y un poco más, en nuestra página web podéis consultar en un mapa que tenemos de centrales, todas las centrales que tienen el certificado de cumplimiento del Real Decreto. Os invito a que entréis en ella y lo echéis un vistacito. Y muchas gracias a todos. Pero he corrido mucho porque es que si no es imposible terminar todo esto en este tiempo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Tampoco voy a pretender enseñar todo el código estructural en una hora y cuarto, porque es misión imposible, o sea que no te preocupes. Como he dicho yo antes, pues siempre es interesante escuchar diferentes jornadas y ir empapándonos de las diferentes novedades, en este caso de lo que atañe al hormigón estructural. Si os parece, vamos a dar paso pues a las preguntas. Algunas se nos han adelantado ya por el chat. Os invito a los asistentes a que cualquier pregunta me la adelantéis por el chat y yo la iré trasladando. Una de ellas pues es en relación a lo que he comentado yo al principio. Preguntan, dice, hemos dicho que el código estructural entrará en vigor mañana, pero para proyectos nuevos. Me preguntan, dice, ¿qué ocurre con proyectos modificados y complementarios? ¿Cómo afecta la entrada en vigor del código estructural? Es decir, ¿sería de aplicación el código estructural para un proyecto modificado? Pues hombre, yo creo que ahí será la dirección de obra la que determine, pero tendría poco sentido, ¿no? Un proyecto que se ha ejecutado con un proyecto original en base a una norma, pues eso,
la verdad que no soy abogado y no sé si hay muchas veces que este tipo de cosas pues pueden pueden dar lugar a interpretaciones. Yo entiendo que no, que debería seguir ejecutándose conforme a la instrucción, a la IH08, que es en la que estaba el proyecto original. Pero entiendo que será la dirección de obra la que en un momento dado tenga la última palabra, ¿no? Entiendo, no lo sé. La verdad es que este caso me lo apunto y haré la consulta a nuestro departamento legal y si hay alguna cosa que no coincide con lo que os acabo de decir, pues os mandaré una nota para que se la hagáis llegar a los asociados. Vale. Para proyectos modificados, vale. Me lo apunto. Yo personalmente entiendo lo mismo que tú, ¿vale? Incluso la propia disposición transitoria única que he leído yo al principio indica que, dice, salvo que por el correspondiente órgano competente o en su caso el promotor, se acomodar el proyecto al contenido del código estructural. Yo entiendo que si hay a lo mejor algún proyecto modificado y demás, pues no hay por qué cambiarlo salvo que haya algún acuerdo entre las partes. Pero bueno, si haces tú la consulta y nos la trasladas, pues se agradece. Bien. Otra pregunta. Dice, habla sobre las resistencias, el control estadístico de la resistencia. Dice, en el caso de cumplimiento de resistencias a 28 días, ¿siguen siendo preceptivas las probetas a 60 días? Claro. Eso, se pueden cumplir a 28 días y el código permite que tú rompas a 60 días y si el resultado es válido a 60 días, el resultado es válido. Es decir, un resultado válido a 60 días es un resultado válido. O sea, que es válido. O sea, un hormigón a 60 días con resultado ok es un resultado ok. Vale. Mira, en relación a lo de los proyectos modificados y demás, me está preguntando ahí una persona que qué pasa con los complementarios. Dice, se supone que estos son proyectos nuevos. Vale, o sea que si te parece hacer la consulta y ya. Sí, hago la consulta. Pero yo entiendo que será el director de obra, la dirección facultativa, la que en un momento dado tenga la última palabra. Pero yo hago la consulta. O sea, la dirección de obra tendrá que decir, oye, aplica el código o aplica la IH08 o aplica la UNN 206. Vale, pero yo hago la consulta. Te comprometes a hacer la consulta y yo me comprometo a trasladar la respuesta por email a los asistentes. Perfecto. ¿Vale? En el caso de las obras complementarias, aunque sea un proyecto nuevo, entiendo que normalmente suelen basarse en los precios que venían en el proyecto original. O sea, que entiendo que sería un poco el mismo tratamiento que los modificados. O sea, entonces, no lo sé. Pero bueno, si hace la consulta... Hago la consulta. Muy bien. También preguntan y dicen, en edificación, pilares, forjados y losas deben llevar el hormigón fluido. ¿Es un consejo o una obligación? Es una obligación. ¿Y qué pasa en la cimentación? Vale. Es una obligación. Y es verdad que pueden surgir problemas. Lógicamente al hormigonar un pilar con consistencia fluida, pues no valdrá. Habrá que tener mucho. Ya había que tener cuidado de que introducir el extremo de la bomba en el pilar y ir hormigonando de abajo a arriba y no hormigonar desde arriba y que aquello caiga desde 2,5 metros de altura de cualquier manera, ¿no? Pues es verdad que una consistencia fluida es un hormigón que hay que tener cuidado a la hora de ejecutar en obra. El otro día salía en otra reunión que tuvimos, pues comentaba alguien, y por ejemplo, en una escalera, en una losa de una escalera, una consistencia fluida no es fácil de ejecutar, y tenía razón. Es decir, ahí en esos casos puede ser necesaria una consistencia blanda, porque a lo mejor la consistencia fluida, el hormigón, o se tienen especiales cuidados durante el encofrado, o el hormigón va a fluir y no tal. Entonces, lo que sí que dice claramente el código es que para pilares, losas y vigas, consistencia fluida obligatorio, a no ser que el proyectista considere que es necesario otro tipo de consistencia y lo debe justificar en el proyecto. Entonces, es obligatorio a no ser que el proyectista lo justifique porque en algún momento determinado, por alguna circunstancia especial,
algún elemento de estos es necesario otra. Para cimentaciones no habla de esto, habla de pilares, de losas y de vigas, creo recordar. Para cimentaciones pues podemos ir a las consistencias anteriores, pero nosotros seguimos recomendando consistencias fluidas porque es un hormigón más fácil de trabajar, es un hormigón que nos evitamos el riesgo, al final vamos a ser, o sea, el problema que existe en muchas obras, lo hemos hablado se habla siempre, es que el hormigón muchas veces se altera en obra pues, para facilitar su colocación. Se altera en obra a base de echarle agua al hormigón. No, es que está muy, el hormigón hay que darle más fluidez, hay que echarle agua al hormigón. Bueno, pues venga, vamos a prescribir hormigones fluidos, quien corresponde, y así nos evitamos que malas tentaciones en obra por parte de gente que es un poco talibán de la construcción, que en prácticas que no se deben realizar, pues si vamos a consistencias fluidas lo vamos a evitar. Con lo cual, yo recomiendo consistencia fluida en todas las ocasiones que se pueda. Puede que, como comentábamos, algún elemento tipo escaleras o tipo tal que tienes que puede haber problemas de que el hormigón fluya, pues a lo mejor ahí habrá que ir a otro tipo de consistencias, pero si no, obligatorio para tal y recomendadísimo para cualquier otro elemento. Esa es nuestra opinión. Mira, con respecto a la pregunta, una pregunta que he trasladado yo antes, que se ve que no la he trasladado correctamente, lo que venía a preguntar es que si la resistencia ya ha cumplido a 28 días, ¿vale? ¿Es necesario romper las probetas a 60? No. O sea, las probetas a 60 se fabrican en caso de que haya incumplimientos a 28 días. Pero esas probetas pueden servir para otro tipo de... O sea, se pueden utilizar para otras cosas. O sea, ¿qué hay que hacer con esas probetas? Bueno, pues ya será cuestión de la obra, de la dirección de obra, que determine qué hacer con probetas a 60 días con cumplimientos a 28. Pues podrá decir que se destruyan o podrá dejarlas para hacer ensayos complementarios, para ver evoluciones del hormigón, etcétera, etcétera. O sea, no es necesario romper si ya 28 días ha dado. Vale. Pero tampoco es necesario destruirlas, se pueden utilizar para muchas cosas. Vale. Bueno, no hay ninguna pregunta más, no veo que se anime nadie más. Yo sí tengo una pregunta que hacer, o un comentario. Sobre la tabla de resistencia, la que es ahora la 4321B, que es la de resistencias mínimas, ahora dices, antes era recomendación, ¿vale? Y ahora dices que es una obligación. Obligación. ¿Y eso a qué se debe? Pues por lo que decía, pues porque yo creo que en el código estructural, Joaquín, el tema de la durabilidad es como, junto con es la palabra clave del código, yo creo, durabilidad. Y la durabilidad, pues la estrategia fundamental de durabilidad, pues es eso, es ir a contenidos de cemento, relaciones agua-cemento y en resistencias mínimas importantes en función de los ambientes. Y entonces, lo que hasta ahora era recomendado, ahora es obligatorio. Lo digo porque incluso antes se hacía una mención a Canarias, bueno, no se hacía claramente, pero era realmente Canarias y Galicia, que tenemos unos áridos bastante particulares y que de por sí ya en los hormigones que se fabrican demandan mucha cantidad de cemento, y se decía, bueno, se dice en la EH08, que esas resistencias mínimas, que bueno, que son unas recomendaciones y que en algunos casos pueden ser excesivas y se podían bajar en 5 megapascales. ¿Sabes si algún comentario va a salir en este sentido para Canarias o No, para no lo sé. Galicia o en general? No lo sé. Puede que salgan. Todavía, como no tenemos la versión comentada, puede que salgan, pero no te digo que no. Pero No, lo digo porque también otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto lo digo para los asistentes, es que, claro, no lo has comentado porque no te ha dado tiempo. Al igual que en la IH08, el código estructural para una vida útil determinada y una clasificación ambiental específica establece también para un tipo de cemento determinado un recubrimiento. Sigue siendo igual. Vamos, sigue siendo igual la filosofía. Yo creo que sí. A lo que voy es que no en todos los sitios, concretamente en Canarias, no en todas las islas, pero esto es para todo el ámbito nacional,
no en todos los sitios se fabrican todos los cementos. Entonces, ojo a los proyectistas que tienen que tener en consideración el tipo de cemento que se comercializa en cada sitio, que eso es muy fácil de saber haciendo una llamada telefónica, igual que se llama a NEFOP, se llama a cualquier fabricante de cemento y se pregunta si se fabrica o no y se establecen así los recubrimientos. Eso por un lado. Yo por otro lado, lo que no me termina de convencer es lo de la tabla de las resistencias, porque se da peso a la resistencia y a la vez se está hablando de sostenibilidad, cuando en verdad deberíamos utilizar cementos hormigones con cementos con baja resistencia, que requieren menor finura, menor gasto energético y con mayor adición, la local. Sí. No me termina de pagar. De hecho, esa tabla está hecha para un determinado, se basó en un estudio para un determinado tipo de cemento y efectivamente ahí se quedaron. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, habría que ir a... Pero de todas maneras es habitual ya el uso de este tipo de cementos que estás comentando tú, cada vez con menos contenido de clinker y más contenido de adiciones. Pero es verdad que por un lado estamos intentando reducir el contenido de clinker en los cementos y estamos por otro lado aumentando el contenido de cemento, con lo cual al final lo que ganamos por un sitio lo perdemos por el otro, está claro, ¿no? Ya, pero al final lo que te comentaba, o sea, está el tema del criterio de durabilidad, que es lo que en un momento dado los autores del proyecto han considerado más importante. Sí, estoy viendo una nota ahí importante que eso no lo he mencionado. Sí, ahora lo comento, eso es verdad. Vale. Bueno, que lo que decía, que los autores del proyecto, del código, pues han valorado mucho el tema de la durabilidad y han ido por ahí, ¿no? La verdad que hay muchos temas ahí que se pueden comentar y podemos ver, pero sí, tienes razón. Yo estoy de acuerdo con tus comentarios. Puedes utilizar un cemento tipo 4 aquí en Canarias, 32,5 R, y con un contenido superior al que te exigen para una resistencia determinada, y te viene alguien con un cemento tipo 1, 52,5 R y ya te la ha liado. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Que he visto una nota que es verdad, no menciona en ningún caso los hormigones, aparte del código estructural. Todos sabéis que está el PG3 para hormigones. En el PG3 hay un artículo, no me acuerdo si es el 550 o el 440, que habla sobre pavimentos de hormigón. Sobre todo para obras en muchas obras se aplica ese documento. Y ahí aparecen son hormigones a flexotracción que se denominan de una determinada manera, se tipifican, perdón, de una determinada manera y tienen que cumplir unos determinados criterios de consistencia. Y por otro lado está el código técnico de la edificación, que para para cimentaciones especiales, para pilotes y pantallas, también habla de unos determinados tipos de hormigones con unos contenidos de cemento que suelen ser superiores a los que marca el código. Las relaciones agua-cemento también son distintas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vuelvo otra vez, porque a mí me ha pasado. Un asociado que empezó a suministrar un hormigón, un HA25 blando 20, ambiente 2A, y cuando llevaba, no te exagero, 500 metros cúbicos de hormigón, le dicen, oye, ¿y estás echándome el contenido mínimo de cemento que marca el código técnico? Y dice, no, estoy echando el contenido de cemento que marca la EH08. No, pero es que esta es una obra de pilotes. Y estaba el código. Claro, y si no me lo dices, es decir, si tú no me pides, si tú no me indicas por eso es tan importante la especificación documental del pedido. Si tú no me especificas que el contenido mínimo de cemento tiene que ser superior al que marca el código estructural, porque es una obra de pilotes que está sometida al código técnico, yo no lo voy a echar. Al final, bueno, pues se solucionó el tema y tal, pero muchos problemas surgen porque no hay diálogo. A la hora de iniciar las obras, se dan muchas cosas por hecho y no hay que dar tantas por hecho. Entonces, ojo con nuestros hormigones para cimentaciones, para pilotes, pantallas, o hormigones para pavimentos en aeropuertos o en autovías, para hormigones de flexotracción. Que las condiciones son distintas. Sí, pero la pregunta que hacía era sobre el contenido mínimo de cemento para pilotes. Sí. Dice de 350 kilos según el PG3, independientemente del tipo de hormigón utilizado. Dice, ¿tiene el código estructural en cuenta lo anterior? Para que ambas normativas vayan de la mano. Pero es que yo creo que no,
se equivoca cuando dice PG3, o sea, el parapilotes lo que lo regula es el código técnico. El anejo, hay una serie de anejos en el código técnico que hablan de cimentaciones para pilotes y para pantallas. Y en esos casos es lo que os comentaba antes, es un hormigón que en vez de tipificarse por propiedades, se tiene que tipificar por dosificación. Es decir, oye, yo quiero un hormigón con esa resistencia, pero con este contenido mínimo de cemento, que es superior al que marca el código o no, lo que sea. Entonces, lo contempla en el momento en que el código te permite tipificar por propiedades o tipificar por dosificación. Cuando tengas que pedir, cuando lo que quieras pedir no corresponda con lo que aparece en el código, lo tienes que decir y lo tienes que especificar documentalmente. Lo tienes que pedir por escrito al fabricante. Me está corrigiendo, me está diciendo el artículo 671 del PG3. Es el que lo dice. Dice, Bueno, pues, se recomienda utilizar al menos 400. vale. El contenido de cemento será mayor de 350 kilos por metro cúbico y se recomienda utilizar al menos 400. Yo creo que, vamos, no lo sé, una opinión personal, yo entiendo que también hay que tener en consideración cuál es la legislación más reciente, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es coger una envolvente que dé solución a ambas reglamentaciones, ¿no? Pues en cimentaciones el código técnico de la edificación. En pavimentos de hormigón sigue siendo el PG3. Hormigones a flexotracción. Pero para hormigones en cimentaciones, pantallas y pilotes, código técnico de la edificación. Pero si es edificación, si es obra civil, tendríamos que tirar del PG3 si estamos haciendo por los puentes. Pues, que es a lo que se refiere el compañero Pedro. Pero bueno, yo creo que lo que habría que coger es, dice pilotes en una hora de carretera. Vale. Yo creo que habrá que coger la más restrictiva, la más reciente, ¿no? Habría que ver cada caso. Ahora mismo desconozco cuál es el contenido del artículo 671 del PG3. Pero lo que sí que está claro es que esos contenidos especiales hay que explicárselo al fabricante. Si no, es muy probable que nos llevemos la sorpresa de que no utilice esos contenidos, si no se le piden expresamente. Simplemente es eso. Vale. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí hay otra pregunta. Roque pregunta si hay previsto algún cambio en la instrucción de cementos enfocado a los cambios de ambientes. Lo desconozco. O sea, no sabría decirte. Puedo informarme y os comento. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no la estoy viendo yo en el... Te la he debido preguntar a ti. Preguntas y respuestas. No está en chat, sino en preguntas y respuestas. Ah. Vale. Sí, que no sé por qué tenemos las dos opciones, ¿no? Ah, vale. Sí, es un comentario que dice. Dice que hay previsto algún cambio en la instrucción de cementos. Sí, bueno, la instrucción de cementos vigente es del 16, la RC 16. ¿Vale? Enfocado los cambios de ambiente, claro. Vale. Es decir, una reglamentación se va adaptando a la nueva. Claro. Muy bien, pues ¿ves alguna pregunta más? Yo no veo ninguna pregunta más. Si queréis lo podemos dejar aquí. Insisto, estas jornadas lo que tienen es un poco de la razón de ser es sensibilizarnos a todos de que tenemos que seguir formándonos, ¿vale? Porque es nuestra obligación, no podemos eludirlo, porque si no, pues cuando nos supervisen los proyectos nos tirarán de las orejas, ¿vale? Muy bien, pues no sé si quieres aportar algo más, Iván, o... No, agradecerle a Pablo que, bueno, pues esta pequeña charla de introducción al nuevo código estructural y, bueno, y que se recupere, que estaba... Sí. No, pero estoy bien. Pensaba que me iba a costar más, pero al final mi voz ha aguantado, o sea que bien. A la tarde no vas a poder hablar, pero... Exactamente, hasta mañana o pasado no hablo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Yo os adelanto que también desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a nivel nacional, estamos preparando un curso de novedades en el código estructural, tanto en el ámbito del hormigón estructural como del acero estructural,
que ya os iremos informando, se divulgará tanto a ingenieros de caminos como a cualquier otro profesional, estará abierto a todo el mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros, a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.